Capítulo 12, verso 16, dice de la siguiente manera: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, diga conmigo, lea conmigo, ¿cómo le dijo Dios? Necio. No, sí, así como doy jugo, con más ganas. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? De los yernos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendición y por tu amor. Gracias por la alabanza, una alabanza moderna que hemos tenido hoy, Señor, en medio de tu congregación. Gracias por quienes hoy nos hemos apersonado a tu templo para alabar, para adorarte y para decirte: Señor, eres lo mejor que nos ha sucedido. Gracias, Señor. Bendice el ministerio de tu palabra, Señor, y que tu palabra hoy me hable y que cumpla ese propósito para el cual tú la has enviado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Esta es la parábola donde el Señor Jesucristo le dijo: esta es la historia de un hombre que Dios le llamó necio. Un hombre que invirtió en él, pero no invirtió en Dios. Y cuando usted invierte en usted y no en Dios, la vida es muy afanada, y con la consecuente resultado de vivirla de una manera estresada, de una manera enferma, de una manera complicada. Este hombre que el Señor Jesucristo nos enseña es un hombre que se hizo rico. Y yo creo que no es malo ser rico. Como dijo Gorgojo, tan mal que me caen los ricos, dice, desgraciadamente voy por el mismo camino. Ahora, lo que quiero decir es, no es problema en ser adinerado. El problema es en ser adinerado en esta tierra de bienes materiales, de cosas para él, pero ser muy pobre para Dios. Este era un hombre que se convirtió en rico, pero delante de Dios era un hombre sumamente pobre, tacaño, menesteroso. La Biblia dice, para este hombre el término es necio. No es el mismo término que usted utiliza para cuando se lo dice a alguien. Cuando usted le dice a alguien necio es porque es terco, cabezón, González, con perdón de los González, perdón ahí los demás González. Nosotros usamos el término necio para casi que para maltratar a alguien. En este caso la palabra de Dios no lo está maltratando, está hablando de la condición delante de Dios. Necio, la Biblia usa la palabra necio no en referencia a la inteligencia de una persona. A veces cuando nosotros le decimos a alguien necio es porque le estamos diciendo que no es inteligente, que es puesto al camino, como decía mi abuela. En el Salmo 14 la Biblia dice, hablando precisamente de la palabra necio, dice el necio en su corazón: no hay Dios. No lo busque, no lo busque. Eso es lo que dice la palabra. O sea, la condición de esta persona no es la necedad. Ahí vemos un ejemplo de un par de necios. Uno se cuadra de un lado de la D y el otro del otro lado, y uno dice: esto es un cuadrado.
Ese es el término nuestro para decir necio. ¿Qué hombre más necio? Si no es un cuadrado, es un círculo. Y depende de donde usted lo vea. Y qué cosa más terrible es hablar con una persona necia en todos los sentidos. En el sentido que nosotros le damos, que en realidad es un sentido peyorativo, ofensivo, y en el sentido que Dios le habla. Cuando Dios le dice necio a una persona, es precisamente esa persona está teniendo una clase de vida que no toma en cuenta a Dios. En la Biblia eso es ser necio. Necio. Usted no está tomando en cuenta a Dios para sus decisiones. Necio. Usted no ora para tomar decisiones importantes. Necio. Usted hace lo que le da la gana y no lo que Dios dice que hay que hacer. Allí es donde entra la palabra necio. Por eso dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y por sus acciones nosotros entendemos que este hombre del cual nos está hablando hoy la Escritura, esta parábola, demuestra precisamente que él no tomó en cuenta a Dios para realizar sus pensamientos y sus trabajos. Cuando él dice voy a hacer, voy a ir. En casa nosotros tenemos una persona que todo el tiempo nos está recordando, no es si usted quiere, es si Dios quiere. Y Cecilia, siempre que decimos mañana vamos a ir a tal parte, recuerde, sí, si Dios quiere. Y voy a hacer tal cosa, si Dios quiere. Y mañana va a amanecer, si Dios quiere. ¿Cuántos están aquí? Porque si Dios quiere, esto se acaba y se acaba de verdad. Dios cuando se acuesta en la noche dice hasta mañana, si yo quiero. Qué rico suena, ¿eh? Pero Él es el único que puede hacerlo. Dios es el Señor. Él es el dueño. Él es el motor del universo. Y vivir una vida sin ese conocimiento, la Biblia dice, es un necio. Es un necio. Ignoró a Dios en su vida. Ignoró a Dios en sus finanzas. Ignoró a Dios en sus negocios. Ignoró a Dios en su familia. Mire, usted está haciéndole mente. ¿Cuántas veces nosotros somos necios en ese contexto? ¿O cuánta gente nosotros conocemos que son necios? Necio, le dice el Señor, mañana viene para acá. Bueno, no para acá, mañana lo piden a usted. Mañana lo va a buscar la muerte. Y tenga seguridad que le va a pasar como las del banquero, que le dijeron mañana viene la muerte a buscarlo. Entonces el banquero no fue al banco a trabajar al otro día, sino que se fue a andar por ahí, se metió en lugares donde nunca en la vida él decía la muerte me va a encontrar. Se peló, se cortó todo el pelo, porque si la muerte físicamente lo iba a detectar, lo iba a buscar con su pelo y lo iba a ir a buscar en el banco. Y como él estaba con esa información de que hoy, le dijeron mañana la muerte te va a buscar, se fue para otro lado. Iba a terminar el día, iban a ser las 12 de la noche, lo sacaron de un pool porque ya iban a cerrar el pool donde estaba metido. Se sentó así en la acera y ve pasar a la muerte toda ofuscada, y la muerte viendo para todo lado. Vuelve a ver el reloj, la muerte dice, si no aparece el banquero antes de las 12 me voy a llevar ese pelón que está ahí sentado. Esto es impostergable. Cuando Dios diga se va, se va. Y alguien posteó un día de estos un video tremendo. Pusieron, no sé si tiraron o pusieron lo que se ve rescatando de un río, algo que sonaba en una bolsa. ¿Lo vio usted, Olivier? A lo mejor fue usted el que lo posteó. Qué increíble, y sonaba y la gente lo rescató así con unos ganchos del río, lo trajeron, sonaba aquello horrible, con aquel miedo abrieron la bolsa y con aquella sorpresa que lo que había era un bebé. Un bebé.
O sea, que el título decía, cuando Dios dice no, es no. Amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, nada mide la madurez de un cristiano mejor que cómo usamos los recursos que Él nos ha dado. ¿Quién dijo que era malo? El problema que hoy tenemos es que en las iglesias de lo único que se habla es de dinero, la mayoría de las iglesias. El problema es que hoy lo que nos hablan por la televisión, que es que cristiana, y los medios, que es que cristianos, es de que usted tiene que ser prosperado, que usted tiene que ser bendecido. Y yo creo que hay una poca de verdad en eso, pero que la intención casi que de todos es obtener dinero de la gente y no necesariamente enseñar alguna verdad bíblica. Pero cuando nosotros hablamos de la madurez, de la medida de la madurez de un cristiano, no estoy hablando de sus riquezas, porque recuerden que el Señor Jesucristo no exaltó a los que echaron mucho dinero en la ofrenda, sino a la mujer aquella que dio la monedita más pequeñita, pero lo hizo con una gran intención de corazón. O sea, ella lo estaba haciendo de corazón. Es más, ella estaba dando todo lo que tenía y era una pequeña monedita. Entonces yo creo que hay ahí alguna verdad, pero nada mide más la madurez de un cristiano como él invierte los recursos que Dios le ha dado. Cuando usted tiene la posibilidad de estar en este momento, no sé, en un cuadraciclo disfrutando de los barriales, en un yate en el mar o en el lago, en la casa de campo, cuando la gente tiene dinero, muchas veces las personas se olvidan de Dios, muchas veces. Y qué lindo es ver a una persona que, aunque tenga dinero, ese dinero lo sabe usar en beneficio del reino de los cielos. Pero espérese, es que hay mucha gente que yo conozco que solamente tiene una ollita arrocera y no va a la iglesia por miedo a que se la roben. Eso es ser una persona muy miserable. Conozco gente con muchos recursos que le han dado una bendición tremenda a la obra del Señor y están creciendo en todas las áreas, porque cuando usted tiene la posibilidad de hacer sus propias cosas, de tener la capacidad de estar donde usted quiera estar, y aún así prefiere buscar del reino de Dios y su justicia, es porque usted es una persona apta para el discipulado, apta para el reino de los cielos. Y no hay nada más dañino que hacer lo que nosotros queremos. Por eso dice la palabra del Señor allá en Lucas capítulo 12, verso 15, guárdense de la avaricia, guardaos de la avaricia. Este hombre era necio por varios asuntos. Para empezar, él estaba enamorado de él. Y para que las cosas funcionen, usted no debe estar enamorado de usted, sino debe estar enamorado de Dios. Recuerde cuál es el primer mandamiento: antes que usted, antes que su madre, antes que su padre, antes que su esposa, antes que sus hijos, usted debe de amar a Dios sobre todas las cosas. Yo no pierdo la oportunidad y no quiero que nadie lo confunda. Cuando yo digo amar a mi esposa, cuando yo digo amar a mis hijos, cuando yo digo amar a mi nieta, yo siempre digo gracias, Señor, porque me los diste a ellos. Porque tengo que reconocer que si no hubiera sido por Él, no tendría nada de lo que hoy tengo. ¿Qué problema más grande cuando la gente vive para sí mismo? Eso, dice la Biblia, es un necio. Y este hombre estaba tan afanado, tan ofuscado, haciendo sus riquezas simple y sencillamente para verlas. ¿Cuánta gente tiene un tesoro? Se encuentra un tesoro, obtiene un tesoro y lo va y lo busca nada más de vez en cuando, lo ve, se satisface con eso, lo guarda y ya. Digo yo, ¿para qué le sirve ese tesoro? Solo para una cosa: para satisfacer su ego, para sentirse contento de que tiene un tesoro allí. En cierta manera, este hombre está poniendo su seguridad en sus riquezas, y usted sabe que su seguridad no puede estar puesta en nada de esta tierra. Su seguridad
mi seguridad tienen que estar puestas en aquel que lo llena todo en todo. Si usted le pone atención a este pasaje que acabamos de leer, se va a encontrar que él va a hablar de mis frutos, de mi alma, de mis graneros, de mis bienes. Las palabras yo y mí aparecen 11 veces en un pequeño texto, aquí en estos pocos versos. Y pues obviamente esto revela la condición de este hombre. Yo y yo. Me dijo ayer Cecilia por la mañana, cuando estábamos desayunando, creo que fue ayer, de un reportaje que ella escuchó de que yo estoy como atacado. Yo hago algo en la casa y le digo, negra, vio esto, para que ella me diga, ay, qué artista, ¿verdad? Y entonces esa es la vida mía. Yo llegaba y cortaba el césped, el zacate, y la llamaba a ella. Yo hago algo y la llamo a ella, venga y ve, para que ella me diga, ese es mi hombre. Y entonces yo me siento así, todo macho. Y algo estaba yo hablando de algo que hice en la casa y me dice, escuché un reportaje que decía que hablar de uno mismo produce el mismo placer que ofrece el sexo. Digo, ¿qué? Y comer. Sí, los chocolates y los dulces. Me encontré el estudio, y es un estudio en la Universidad de Harvard. Dice, la gente pasa hasta un 40% de su tiempo hablando de sí misma. Según el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Harvard, es más, este proceso da el mismo placer que el sexo. Para llegar a esta conclusión, los científicos estadounidenses realizaron IRMF, imagen por resonancia magnética funcional, sobre 195 voluntarios, mientras estos hablaban sobre diferentes temas. Durante la primera serie de pruebas, los participantes se comunicaban solo con los especialistas del laboratorio. En la segunda etapa, les advirtieron que los amigos o parientes que les habían acompañado podrían escuchar algunos de sus comentarios y les adelantaron en qué momento sería exactamente. Resultó que cuando uno de los voluntarios hablaba sobre sí mismo, en su cerebro se desencadenaba la misma reacción química que se asocia con el sexo. Los científicos registraron una actividad aumentada, aquí los médicos sí me van a entender mejor y los fisioterapeutas, en el núcleo accumbens, en el área ventral tegmental, eso allá arriba, las zonas responsables de librar la dopamina, la hormona que controla los sistemas del placer en el cerebro. Suelen activarse cuando se mantienen relaciones sexuales o se come algo dulce o sabroso. Los especialistas de Harvard descubrieron, además, que en los casos en los que los voluntarios hablaban sobre temas personales y sabían que sus amigos les estaban oyendo, la actividad en esas dos zonas aumentaba aún más. Con razón hay tanto rajón por ahí, ¿verdad? Con razón. Y mire, nosotros, recuerdo cuando hace muchos años nos iba a enseñar y a predicar un hermano, y ese hermano, mientras lo dejáramos hablar a él, había que echarlo a la 1, 2 de la mañana, porque se emocionaba cuando uno lo dejaba hablar. Pero resultaba ser, yo no sé si usted tendrá algún conocido así, resulta ser que cuando uno hablaba se quedaba dormido en media conversación. Ya era menos interesante. Bueno, aquí hay un dato importante. Esto es un asunto muy humano y produce, según los estudios, en el cerebro la misma reacción que cuando se come algo dulce o el placer que produce el sexo. Ya no hablemos más de eso porque hay muchos menores de edad aquí. Pero hablar de uno mismo, darse crédito, según lo que estamos estudiando en la Biblia, aquel que se tira muchas flores es un necio y cae mal. No, es que eso es sí, cae mal, es repugnante. Ayer hice algo necio. Dariana le pone en el Facebook una foto a Javier y dice, guapo, por eso estoy tan enamorado, tan enamorada.
Y a mí me hace mucha gracia. Y yo le agradezco tanto a Ariana que me lo quiera. Y yo le puse, es que no, los González costamos a veces, es que es González también. Los González costamos. ¿Verdad, Rodney? Entonces yo le pongo a ella, de claro, un hombre tan guapo, no cuesta quererlo. Ella puso guapo. Y al rato yo puse una necedad. Yo puse, claro, hijo de tigre. Eso es una necedad. Porque sea guapo o no, inteligente o no, no es por mí, es por él. ¿Me doy a entender? Eso es lo que dice la Biblia. Claro, si comienzan a hablar de uno, Cecilia, hoy paso yo por el frente de ella, uno trata de... Está ella en la cama con Natalia y me dice, guapo. Yo cuando me dice eso, y Natalia me pescó, cuando ella me dijo guapo, yo me volví a dar al espejo. No, y lo peor es que yo me la creí. Ahora, digamos que esas son trivialidades de la vida. Lo que estoy es tratando de ilustrar que cuando usted no le da el crédito a Dios, cuando usted no reconoce al Señor, aún en lo majestuosos de sus verdes ojos, o de su cuerpazo, de su cara preciosa, usted es un necio. Porque si usted algo tiene, es porque Dios le ha permitido tener eso que usted tiene. ¿Cuántos alaban a Dios por lo que tienen? Ya es tarde. Y falta la cena. Yo estoy emocionado. No, es que estoy hablando de mí. Eso me produce un placer. Claro, yo me emociono. Mire, y pónganse atención. Yo voy a tener que terminar así hoy. No sé cómo terminar. Así, abruptamente. Tenemos la cena del Señor. Déjeme nada más entrarle a esto y vamos a la cena del Señor. ¿Sabe por qué era necio? ¿Sabe por qué se convierte uno en necio? ¿O por qué Dios le puede a uno decir que es un necio? Porque no reconoció, este hombre no reconoció de dónde era que provenía su riqueza. Hermanos, Jesús, el Señor, nunca habla en contra de la diligencia del hombre. Usted debe de trabajar, por supuesto. En la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Hermano, Dios no se opone a que usted se esfuerce. De hecho, cuando Él nos habla a través de Josué, nos dice, esfuérzate y sé valiente. En varias oportunidades el Señor lo menciona. El problema es cuando usted vuelve a ver para atrás y dice, todo lo que está aquí, toda esa finca, o toda esa casa, o todo ese carro, es gracias a mi trabajo. ¡Necio! Este hombre probablemente se dio cuenta después. Trabajó duro por muchas horas del día y de la noche. El hombre plantó, el hombre chapeó, el hombre cosechó. Pero Jesús le recuerda a él que la tierra produjo la cosecha. Y tenemos que entender que eso fue la mano poderosa de Dios. El hombre no hizo caer la lluvia. El hombre no hace caer la lluvia. El hombre no hace hacer brillar el sol. Él no puso el crecimiento en la tierra. Él no puso vida en la semilla. El hombre no hizo a la semilla abrirse, no hizo la semilla brotar, florecer, producir. Todo eso lo hizo a mano poderosa de Dios. Y todavía se queda viendo la ganancia como el resultado del trabajo que él ha hecho. ¿Sabe qué dice la Biblia? Necio.
no es por su labor, no es por su inteligencia, no es por su capacidad. Ese es el pensamiento donde la codicia salta a la luz. Y ahí es donde la codicia comienza. Yo necesito más. Para sentirme tranquilo y confiado necesito más. Jesús dijo, mire, Lucas 9:23, versión Nueva Traducción Viviente. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día. ¿Qué dice la versión Reina Valera? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Me gusta esta versión. Ya ustedes saben que estoy enamorado de esta versión. Jesús dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Si usted está creyendo que lo que tiene, sea mucho, sea poco, es por su trabajo, por su capacidad, déjeme decirle que engañados nos encontramos. Si hoy somos o tenemos, es por su gracia y por su misericordia. Si usted está pensando así, necio. Qué afán más terrible. Gracias a mi capacidad, gracias a mi trabajo, gracias a mi talento. Mire, la Biblia tiene solamente una expresión para esa persona: necio. Necio. Y dígame si no, pero no puedo seguir por el tiempo. Pero si estamos vivos, si es la voluntad del Señor, si Dios quiere, de hoy en 8 seguimos. Si Él no quiere, no seguimos. Porque ¿quién es el que manda aquí? El Señor. Póngase de pie, vamos a pasar a tomar la cena del Señor. Cuando sale